Bueno, buenas tardes, estimados estudiosos, bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número uno. Demos unos 2 minutos mientras se conectan otros compañeros que quieran asistir de forma sincrónica a la sesión y damos entonces inicio a esta sesión sincrónica. Bien, bueno, bienvenidos todos a nuestra sesión sincrónica del módulo uno del aula Gerencia de Proyectos. El día de hoy, pues a partir de las 4 de la tarde, estaríamos realizando nuestra sesión sincrónica del módulo número uno, tal cual como lo teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades. Saludo pues a todos los que en este momento están conectados a la sesión sincrónica. No me pongo a mencionarlos uno por uno, porque sería algo como si estuviera llamando lista y bien ustedes saben que no es obligatoria la asistencia sincrónica a este espacio, porque se entiende que ustedes tienen otro tipo de obligaciones laborales y demás, que pues obviamente los dificulta ese tipo de acciones. Al igual que en la sesión sincrónica pasada, posterior a este espacio que realicemos, yo cargaré el video en la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. Precisamente esa plataforma recientemente pues me ha informado que la mayoría de ustedes hicieron la visualización de esa sesión sincrónica. En este curso somos 64 actualmente y, y cerca de 46 personas visualizaron el video. Eso quiere decir que una gran mayoría lo hicieron, otros todavía no. De igual forma también he podido visualizar que 14 personas hasta el momento han realizado la entrega de la actividad uno. Recuerden que esa primera actividad tendrá vencimiento el próximo lunes a las 8 a más tardar. Entonces la invitación es a que la mayoría pues pueda participar dentro del curso en los tiempos oportunos para realizar ese ejercicio. También anteriormente, la semana pasada, si no estoy mal, o al inicio de esta semana les envié una recomendación sobre las sesiones sincrónicas, el tratar de permanecer durante el desarrollo de la sesión, ya que durante algunas sesiones que sincrónicas que he tenido en esta semana he tenido un inconveniente y es que cuando algunos estudiosos ingresan y salen, ingresan y salen, ingresan y salen, eso hace que la plataforma se bloquee y pues obviamente interrumpa el desarrollo de la sesión sincrónica. Entonces pues son unas recomendaciones para tener un desarrollo pues adecuado de las sesiones, pues posiblemente debido a la gran cantidad de personas que actualmente se encuentran conectadas a la plataforma, pues puede ser que por esto, digamos, se sature la conexión y posiblemente sea por eso que se bloquee. Pero
Son recomendaciones que entonces nos permitirán tener un desarrollo más adecuado de nuestra aula. Como ustedes lo saben, en el transcurso de la sesión yo trataré en un primer apartado de realizar la presentación de algunos conceptos, algunas temáticas para después, digamos que dar vía libre a que ustedes puedan presentar las inquietudes, las dudas que tengan sobre las temáticas que trabajemos. De igual forma le pido a quienes tienen micrófonos que pues cierran el micrófono mientras pues, yo esté realizando la presentación, pero también en dado caso que la pantalla se congele en este momento, pues todavía no he realizado la presentación como tal de las diapositivas que tengo preparadas, pero si por algún momento visualizan que, que pareciera que se detiene la presentación, que no avanzamos, pues me avisen porque posiblemente sea que se haya congelado la presentación de las diapositivas que traigo preparadas, como les menciono. Entonces, creo que en este momento está funcionando correctamente la plataforma. Dar inicio entonces a la presentación de los diferentes conceptos y elementos que pues tenemos preparados para el día de hoy. Recordemos que este módulo inicial del curso se llama Introducción a la gestión de proyectos. Tiene como objetivo esta sesión sincrónica aclarar algunos conceptos importantes que están relacionados a los proyectos. Debemos aterrizar precisamente de qué se trata ese concepto de proyecto, qué es lo que vamos a abordar en este curso. Si bien en este curso, digamos, durante el desarrollo de lo que fue esta primera semana del aula, varios me manifestaron preocupación por el manejo tal vez de conceptos financieros o la preocupación por digamos, conocimientos sobre matemática financiera. Les aclaro a todos que, pues precisamente solamente un ejercicio requiere, digamos, de un cálculo financiero, pues es un ejercicio realmente muy sencillo, un ejercicio del cual yo realizo una explicación dentro del material de estudio y que básicamente pues invita más que al ejercicio financiero, más que la aplicación de fórmulas y cálculos matemáticos, pues invitas a tratar de interpretar de manera correcta los diferentes elementos que se plantean en ese ejercicio, que es lo que realmente, digamos, uno puede tratar de inferir en ese tipo de escenarios, porque el cálculo financiero o el ejercicio en Excel, pues es un elemento que se puede, digamos, aprender de manera rápida. ¿Sí? La herramienta, por ejemplo, Excel mismo hace diferentes cálculos de forma automática, pero lo realmente importante es saber cómo utilizarlo y más allá de eso saber interpretar los diferentes conceptos y los diferentes elementos que están asociados a esos escenarios en los cuales debemos evaluar los proyectos. Bien, inicialmente entonces la agenda para el día de hoy. Voy a realizar una breve introducción a este módulo número uno. Luego de esto voy a mencionar las competencias a desarrollar. Vamos a adentrarnos en lo que es el concepto de proyectos, cómo se realiza la planeación de un proyecto, cuál es la metodología para la gestión de proyectos y voy a dar un inicio sobre los ejercicios de formulación y evaluación de proyectos. Puntualmente cómo se realiza ese ejercicio de formulación, cómo se realiza esa identificación de proyectos y la siguiente sesión sincrónica hablaré puntualmente de unos estudios que se denominan los estudios de factibilidad. Y básicamente es lograr a partir de diferentes perspectivas, que son la perspectiva de mercado, la perspectiva financiera, la perspectiva administrativa y de operaciones, pues validar si esos proyectos son viables. Es este apartado puntual de lo que es la evaluación de proyectos, una evaluación previa para antes de adentrarnos en la ejecución de proyectos, por ejemplo, de emprendimiento, validar si ese proyecto realmente es viable y se puede ejecutar. Bien, iniciemos entonces con los elementos que vamos a desarrollar. Nuestro módulo número uno busca que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión y busca también que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Para dar alcance a esas competencias y puntualmente para poder
verificar que se hayan alcanzado esas competencias. Como ustedes ya lo saben, nosotros tenemos planeadas la presentación de dos entregas en el desarrollo de este módulo número uno. Tendremos una primera entrega que está programada para el próximo lunes 14, como máximo ya lo saben, a las 8 de la mañana. Y a partir de esa misma hora y esa misma fecha se habilitará la segunda actividad del curso, que es un quiz sobre los conceptos vistos en este módulo número uno. Ese quiz va a estar habilitado desde el 14 hasta el día 28 de septiembre. Luego tendremos esta actividad que puntualmente es la actividad en la cual ustedes deberían realizar el cálculo, la evaluación de un proyecto de inversión. Voy a tratar de habilitar esta segunda actividad con una semana de anterioridad, es decir, en la mitad de estas dos fechas, en la mitad de esta actividad. Pero pues eso depende también de la presentación que ustedes realicen de esta entrega, ¿no? Si la mayoría o si todos pueden llegar a presentar esta, este primer, esta segunda actividad, perdón, antes del 21 de septiembre, que sería la fecha mitad entre estas dos fechas, pues yo podría habilitar esta entrega para que ustedes en esta actividad tengan dos semanas para visualizar la actividad y ver qué es lo que tienen que desarrollar. Pero como se los digo, la idea es que la mayoría o todos presenten esta actividad, porque en realidad si llegamos al 21 de septiembre y ninguno ha presentado el quiz, pues yo no puedo habilitar esta actividad cuando todos aún están pendientes por desarrollar esta. Entonces, la invitación es para que tratemos de realizar la presentación de esta actividad con un tiempo apropiado y de antelación del desarrollo de la misma, para tener el espacio y poder habilitar esta, y que ustedes pues cuenten con una semana más para que puedan presentar sus inquietudes, sus dudas o sus preguntas sobre cómo desarrollar ese ejercicio. Bien, bueno, las fechas entonces ustedes ya las conocen, la invitación es entonces a que podamos desarrollar oportunamente la presentación de esas actividades. Bien, el concepto de proyecto es lo primero que nosotros debemos aterrizar en el desarrollo de este curso. Los proyectos siempre van a tener tres puntos de vista principales. El primero de ellos, el del cliente o del contratante, será la persona que requiere el proyecto, es decir, hacia quién va a ir dirigido el resultado de ese proyecto que se ejecute. La persona que de pronto va a querer un producto, un servicio, un resultado final. Y quien va a determinar realmente si ese producto, si ese servicio cumple con unos requerimientos y unas necesidades. Cuando nosotros tenemos la idea de un proyecto de emprendimiento, cuando nosotros tenemos la idea de negocio, de algo en particular, es porque nosotros hemos identificado una necesidad dentro del mercado. Hemos identificado que existe un número de clientes determinado que por ahí no se encuentra satisfecho con los productos que hay ofertados en el comercio, o porque tienen un producto en particular que compran pero no llenan totalmente las expectativas con ese producto que adquieren, ¿sí? El cliente entonces es hacia quien va a ir dirigido todos esos esfuerzos que se realizan o que se desarrollan dentro del proyecto, y es hacia quien va a ir dirigido el fruto del desarrollo de todas las actividades y todas las acciones que se ejecuten en ese proyecto. Un segundo punto de vista es el del contratista. El contratista es quien lleva a cabo el proyecto, es quien lo ejecuta. Será esa persona encargada de validar previamente qué acciones necesita realizar, qué materias necesita, qué materiales, qué tecnología, qué pensamiento, qué conocimiento necesita para poder, a partir de la ejecución de esas actividades, poder producir, poder construir, poder realizar esos objetivos o ese resultado o ese producto que quiere el cliente. Por lo tanto, esas expectativas y esas necesidades que tienen los clientes se convierten en objetivos, se convierten en metas, se convierten en requerimientos que ese contratista, que esa persona que va a llevar a cabo el proyecto, pues se debe plantear a la hora de ejecutar las actividades, ¿no? Porque de nada sirve, por ejemplo, que un cliente o un contratante tenga una expectativa y que el contratista, cuando realice las actividades del proyecto, cuando diseñe un producto, pues no tenga en cuenta esas necesidades y termine poniendo dentro del mercado exactamente un producto igual al que el cliente se encuentra insatisfecho con un competidor, por ejemplo. Son requerimientos que puntualmente el contratista debe tener en cuenta
si quiere de verdad o en realidad que el proyecto tenga éxito y que tenga un impacto significativo en los clientes. Y otro punto de vista será el del interventor. El interventor se encargará de verificar que el proyecto se llevó a feliz término bajo los criterios o bajo los lineamientos bajo el cual fue estructurado. Más adelante les voy a mencionar tres elementos fundamentales que hacen parte de los proyectos, pero el interventor se encargará de validar precisamente a partir de esos tres elementos si efectivamente el proyecto se llevó a feliz término, si se cumplió con las expectativas, si se cumplió con los limitantes, si se cumplió con los elementos que daban forma y que permitían construir y desarrollar ese proyecto. Bien, ¿qué elementos entonces nosotros debemos concebir como partes fundamentales del proyecto? Parodi, que es un autor que en 2001 dio una breve definición de proyecto, planteó que es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen el presupuesto, las calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Bien, acá hay elementos entonces importantes que debemos tener en cuenta y que debemos relacionarlos dentro de un ámbito organizacional. Dentro de las organizaciones nosotros comúnmente desarrollamos actividades. Dentro del ámbito empresarial nosotros desarrollamos comúnmente algo que denominamos procesos, ¿sí? Son ese conjunto de actividades que definen la tarea que yo realizo dentro de mi organización. De igual forma que el proyecto son un conjunto de actividades que están coordinadas, que están adecuadamente articuladas, que tienen una secuencia lógica. Por ejemplo, cuando yo trabajo en mi organización y tengo que, por ejemplo, realizar un ejercicio de evaluación de un proyecto, pues primero lo que hago es leer las condiciones del proyecto, después saco cada uno de los datos, después realizo, por ejemplo, el cálculo de los flujos de caja, después calculo el BPN, que es algo que ustedes van a realizar más adelante. No se asusten con esos conceptos, pero son elementos, digamos, que obedecen a esa secuencia lógica que realizo, ¿sí? No es que yo primero realice el cálculo de los flujos de caja antes de leer el proyecto, porque obedece obviamente a una consecución de actividades que tiene un orden lógico para que se pueda conseguir ese resultado final. Pero entonces, si bien existe una similitud entre las actividades o entre esa definición que podemos identificar entre proyecto y proceso, que son un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica y un orden lógico con un objetivo final en particular, hay unas características que puntualmente le dan esa forma y esa condición de proyecto a este elemento, que son lo que más adelante menciona allí Parodi, los límites que imponen un presupuesto y los límites que también puede establecer un lapso de tiempo previamente definido. Entonces acá hay dos elementos puntuales que definen el proyecto, un presupuesto y un lapso de tiempo. Nosotros dentro de las organizaciones no ejecutamos normalmente proyectos dentro de nuestro entorno cotidiano de trabajo, porque nosotros lo que ejecutamos precisamente son procesos. Nosotros todos los días desarrollamos tal vez actividades similares o la misma actividad dentro de una organización, por ejemplo, que se dedique a producir camisas para hombre. El equipo que recibe la materia prima y que la desempaca y que realiza cortes realiza eso constantemente. Constantemente está recibiendo la materia prima, está verificando el material, está realizando los cortes necesarios para que los demás apartados de la organización ejecuten su actividad y diseñen, confeccionen y construyan las camisas que se quiere ofrecer dentro del mercado. No significa que solo sea un aspecto limitado dentro del tiempo. No quiere decir que, por ejemplo, el equipo de recepción entonces recibe la materia prima, verifica el material, lo saca, lo corta y listo, se acabó, hasta ahí llegó su trabajo, ¿no? Es un ejercicio cíclico que siempre permanece ejecutándose. Esa es la característica puntual del proceso que diferencia al proyecto. Los procesos son actividades que siempre se van a ejecutar de manera cíclica y constante dentro de las empresas o dentro de los sistemas sociales, mientras que el proyecto es un conjunto de actividades que tiene un principio y un fin, ¿sí? Que tiene una condición limitante que es un periodo de tiempo previamente especificado. Y encontramos entonces el límite que impone el presupuesto. De igual manera, la organización obedece su músculo financiero a una actividad puntual, a la actividad, digamos, en ese caso de producción de camisas. Por lo tanto, siempre necesitará
que ingresen materia prima para poder producir camisas, para elaborar esas camisas, para ponerlas en mercado, vender, tener ingresos y nuevamente adquirir materia prima y continuar con su ejercicio productivo. Mientras que dentro del proyecto ya previamente se encuentra definido que para la ejecución de ese conjunto de actividades que tiene un principio y un fin, estará establecido un límite presupuestario, un límite financiero para ejecutar esa actividad, ¿sí? Eso significa que existe un monto de dinero, un límite, para que a ese conjunto de actividades tenga unos ingresos, unos recursos, para que se puedan ejecutar esas actividades, conseguir un resultado puntual y cuando se consiga ese resultado puntual, pues se haya cumplido con el tiempo mencionado y con el monto financiero o con el presupuesto que se le había asignado al desarrollo de ese conjunto de actividades. Entonces el proyecto lo podemos definir como un esfuerzo temporal, algo limitado, que tiene un principio y un fin, que busca un resultado, un producto o un servicio puntual que puede ser obviamente pues tangible o intangible. Los proyectos pueden ser ejercicios que se desarrollan en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de actividad, ¿sí? Como se menciona allí, no necesariamente tiene que ser un resultado tangible, sino que puede ser algo intangible, ¿sí? Y el desarrollo de proyectos siempre debería planearse bajo metodologías adecuadas que permitan identificar precisamente todos los actores, todos los elementos, todos los aspectos involucrados, pues en definitiva van a permitir que se planee adecuadamente las diferentes actividades que yo tengo que realizar. Los elementos puntuales y realmente significativos de un proyecto, que yo lo mencionaba con anterioridad, que iba a mencionar más adelante sobre lo que evalúa o lo que verifica el interventor a la hora de verificar que el proyecto se llevó a feliz término, son el objetivo, el presupuesto y el plazo. El objetivo entonces debe responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es ese producto que nosotros queremos elaborar? ¿Cuál es el servicio que queremos prestar? ¿Sí? Puntualmente, ¿cuál es el objetivo al cual yo voy a dirigir todos mis esfuerzos y mis actividades? Pero acá entonces es importante que nosotros definamos claramente qué es eso que queremos alcanzar, porque a partir de que nosotros definamos el objetivo puntual que tiene el proyecto, así serán las actividades que sean necesarias a desarrollar para alcanzar ese objetivo particular, ¿sí? Porque una cosa es decir, es que no, yo quiero elaborar jeans. ¿Mm? Ah, bueno, pues para elaborar jeans se necesita X y B actividades a desarrollar. Pero si yo defino entonces claramente que no, yo lo que quiero es elaborar jeans para mujer, color negro, con cierto tipo de características particulares, ahí ya yo tengo que identificar entonces que para poder conseguir ese resultado final, ese objetivo puntual, yo necesito ya unas actividades puntualmente específicas y necesito un conjunto de herramientas puntualmente específicas. Porque para conseguir jeans de mujer de color negro, necesito entonces una tecnología particular para el tinte, por ejemplo, del producto, o necesito, dependiendo de los elementos con los cuales yo quiera agregar valor a ese producto final, pues puntualmente necesito de conocimiento humano, de actividades, de tecnología o de insumos particulares para poder producir ese elemento final que quiero ofrecer al cliente. Obviamente, como se los mencioné en un inicio, dependerá de adecuadamente de haber verificado esa situación, de haber verificado puntualmente esa necesidad de resultado, necesidad de objetivo para darle mejor forma a ese objetivo final o a ese resultado final que yo le quiero plantear al proyecto. El segundo elemento es el presupuesto, que debe responder a la pregunta ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? Y este es un elemento muy importante en el sentido de lo que es el ejercicio de los proyectos. Uno de los principales limitantes de los proyectos es el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque precisamente pues no todos contamos con, como yo siempre lo menciono, con un bolsillo de recursos infinitos monetarios que nos permitan desarrollar los proyectos. Si eso fuera así, pues absolutamente todo el mundo creo que tendría empresas de todas las ideas de negocio que se le ocurren, ¿sí? Y en el mercado encontraríamos 1 millón de marcas para cada uno de los productos que podemos encontrar. Uno de los principales limitantes entonces para la puesta en marcha de proyectos, para la puesta en marcha de ideas de negocio, pues es el limitante presupuestario. Para esto, entonces nosotros debemos tener en cuenta que hemos realizado una adecuada evaluación de los posibles costos que nos va a llevar
poder desarrollar el producto, el servicio, ese resultado final que he podido segmentar y que he podido definir en ese objetivo. ¿Mm? Y además de esto, pues determinar si cuento yo con esa capacidad financiera y económica para poner en marcha el proyecto o si necesito de un apoyo financiero, de una entidad que se encargue de realizar una inversión significativa o importante para poner en marcha y para desarrollar mi proyecto. Y acá entonces entra a ser muy importante ese ejercicio que vamos a ver en el segundo módulo de nuestro curso, de adecuadamente realizar un estudio de factibilidad de diferentes apartados y sintetizar toda esa información en un estudio financiero que me permita a mí validar si efectivamente ese proyecto tiene futuro o no, ¿sí? Si es viable de realizar o no, si me va a permitir a mí tener ingresos, tener ganancias y generar utilidades. O si en dado caso yo tengo que rechazar esa idea de negocio o replantearla para que efectivamente eso me genere a mí una ganancia monetaria o no me genere por lo menos pérdidas. Por último, el tercero de los elementos es el plazo de responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? Si nosotros dentro de ese escenario entonces podemos definir eh, prematuramente cuánto tiempo debería tomarse ese conjunto de actividades para conseguir al final que efectivamente se consiga ese resultado, ese objetivo, ¿sí? Si nosotros podemos definir los tiempos oportunos para que cada apartado del proyecto se tome el tiempo de ejecutar sus actividades y realizar sus acciones y al final pues efectivamente yo pueda conseguir el resultado que deseo alcanzar. Con esto que voy a evitar, pues también con una limitación de un tiempo, yo lo que voy a permitir alcanzar es que no se me aumenten los gastos, ¿sí? Porque imaginémonos que nosotros queremos realizar un producto en particular y para eso voy a alquilar una maquinaria y voy a arrendar una bodega. Y si yo tengo el plazo para realizar el proyecto de mi mercado de un mes, y resulta que en todas las actividades que yo ejecuto dentro del proyecto me estoy tomando más tiempo, eso significaría que por cada uno de los días que yo me demore más en el proyecto, pues tendré que pagar más arriendo y tendré que entonces también incurrir en más gastos pagando el alquiler de la maquinaria que necesito. Y eso entonces generaría que obviamente yo incumpla el presupuesto. Y si incumplo el presupuesto, pues muy seguramente significa que realmente yo no estoy teniendo éxito con la gestión y la elaboración de mi proyecto y posiblemente mi proyecto sea un fracaso. Por lo tanto, estos son los tres elementos que verifica un interventor. Son los elementos que en definitiva van a determinar si un proyecto tiene éxito o es un fracaso. Si cumplo con esos tres elementos, estoy alcanzando las necesidades que yo quiero desarrollar con mi organización, que yo quiero desarrollar con mi empresa o que yo quiero desarrollar con mi emprendimiento. Y en definitiva, estoy dando resultados óptimos a por lo menos la idea de negocio que yo me planteé inicialmente. Podemos decir entonces que un proyecto o un interventor puede decir que un proyecto se lleva a feliz término cuando se cumple, que se termina dentro del tiempo previsto. Obviamente cumplimos con el plazo que habíamos establecido. El cumplir con ese plazo pues nos permite ofrecerle a los clientes un producto dentro del espacio que nosotros consideramos oportuno y más aún pues nos permite evitarnos costos adicionales, ¿no? Además debemos entender que en ocasiones existe un momento, una etapa del año, un espacio específico en los cuales yo les tengo que ofrecer a mis clientes un producto particular. Por ejemplo, en la época de pandemia, muchas organizaciones se orientaron en proyectos que era cambiar su actividad económica a generar insumos como tapabocas, ropa, vestimenta, que protegiera a las personas de el virus que se estaba contagiando a nivel general. Ese tipo de actividades entonces llevó a que las organizaciones, si se plantearon adecuadamente estos tres elementos, sabían que había un plazo específico para poner en el mercado ese producto particular. Quienes no lo hicieron de manera adecuada, hay infinitos casos que ustedes pueden buscar en internet de organizaciones que se dedicaron, que quisieron ponerse a producir, por ejemplo, tapabocas y actualmente tienen un stock de productos que realizaron, que produjeron y finalmente nunca lograron vender.
hay un plazo específico dentro del mercado, dentro de la dinámica económica, que hace que cierto tipo de productos se deban vender en un momento específico. Imaginémonos otro ejemplo así como para tratar de hacerlo un poco, tratar de aterrizarlo un poco mejor. Ustedes tienen una empresa que se encarga de producir camisas para hombre y han identificado a partir de investigar dentro del mercado, a partir de precisamente tratar de ver esas oportunidades de negocio, que en la época de verano las mujeres les gusta comprar esas camisas y utilizarlas, pero únicamente en la época de verano que está durante el año, es decir, digamos durante 2 meses durante el año. Eso significaría que si una organización quiere para el siguiente verano eh, vender camisas, en este caso ya para mujeres, diseñadas para mujer, pues debe plantearse este tipo de ejercicios, ¿sí? Debe definir claramente un objetivo en particular, las características que debe tener ese producto, un presupuesto, cuánto le va a asignar a esa acción de vender en ese espacio de tiempo esas camisas, porque no va a ser una acción generalizada, ¿no? No es que la organización diga, bueno, ya a partir de este momento vamos a producir camisas para mujer, no, puntualmente necesitas por un lapso de tiempo vender esos productos, porque esos productos para mujer posiblemente solamente los venda dentro del verano y no los venda en el resto del año, ¿sí? Entonces puntualmente tiene debe asignar un presupuesto previsto para realizar esa acción por un tiempo determinado y tendrá un plazo establecido. ¿Sí? Tendrá un plazo de que necesitamos producir camisas para mujer para el próximo verano. Y si el próximo verano está tan solo un mes, pues tendría que validar que las actividades que se ejecuten, eh, cambios de materia prima, cambios de procesos, se puedan realizar en ese mes para poder sacar ese producto una vez inicie el verano. Porque si lo realiza tiempo después, pues les puede pasar lo que les pasó a muchas empresas que decidieron realizar o elaborar tapabocas. Si la organización identifica esa oportunidad de hacer camisas para mujer en el verano y resulta que invirtió, adquirió nueva tecnología, capacitó personal interno, cambió algunos procesos y ya por fin pudo producir camisas y la primera camisa que pudo producir salió después de que terminara el verano. Pues digamos de cierta manera no se cumple con ese elemento del plazo oportuno para desarrollar los procesos. Por eso es un elemento fundamental y limitante a la hora de diseñar y estructurar los procesos. El segundo de los elementos es el cumplir con especificaciones de calidad de los códigos que rigen en el mercado en particular. Esto hace parte más de aspectos legales, será un elemento que pues yo lo mencionaré por allí cuando les hable sobre los estudios de factibilidad. Un estudio de factibilidad puntual habla sobre los aspectos legales y administrativos, donde pues obviamente dependiendo del mercado en el cual yo vaya a realizar mi proyecto, habrán códigos particulares, normatividades, aspectos legales puntuales que rigen en ese mercado y que obviamente obligan a que la organización o quien ejercicie esa acción de proyecto pues tenga que cambiar su compromiso con el cliente, que proteja de manera distinta a los intereses de cada uno de los consumidores. Por lo tanto, siempre va a depender del mercado o del país donde se esté ejecutando el proyecto. Y por último, nuevamente, pues no permitir que los gastos superen lo que yo previamente tenía presupuestado, donde pues principalmente es proteger esa inversión financiera que inicialmente se pensó y que inicialmente se creyó que podía tener como máximo el desarrollo del proyecto. Bien, uno de esos elementos más fundamental a la hora de planear el desarrollo de un proyecto es el planteamiento de objetivos. Este planteamiento de objetivos en definitiva va a determinar cuál va a ser el desarrollo total del proyecto. Como lo dije hace un momento, va a determinar cuáles serán esas actividades que se van a ejecutar, que se van a poner en marcha dentro de la realización del proyecto. Pero en el momento en que nosotros planeamos esos objetivos, debemos tener en cuenta diferentes elementos. ¿Sí? Nosotros no solamente debemos planear un objetivo pensando en que quiero o necesito ingresos o porque yo creo que, por ejemplo, si hago camisas para mujer, pues me las van a comprar. ¿Sí? Yo debo tener fuentes suficientes de información y bases sólidas para realizar la planeación de estos proyectos. El primero de esos elementos que yo debo tener en cuenta a la hora de planificar o de poner en marcha
la planeación de los proyectos y de los objetivos del proyecto es la satisfacción de los clientes. ¿M? La satisfacción de los clientes debería ser la razón de ser de todo tipo de organización. Yo en otra asignatura por allí que tengo de marketing relacional siempre contaba, digamos, la historia de lo que ha sido el mercado a nivel mundial, de que en un inicio quienes tenían el poder dentro del mercado eran las industrias. Las industrias únicamente se enfocaban o se interesaban en alcanzar buenos niveles de productividad, ¿sí? Existía una gran demanda de personas que querían adquirir productos, personas que deseaban tener nuevos productos con diversas funcionalidades. Esto se debía principalmente pues a que no existía una gran oferta dentro del mercado, ¿no? Habían pocas industrias. Si nosotros, por ejemplo, queríamos un vestido, solamente en la ciudad había un sastre en toda la ciudad que ofrecía ese tipo de productos. Entonces, de cierta manera, las organizaciones solamente se preocupaban, o la industria solamente se preocupaba por generar esos productos a grandes masas, tratando de aumentar la productividad, reduciendo también los costos y alcanzando una mayor utilidad. No importaba mucho lo que pensara el cliente no tenía mucho poder. En ese escenario solamente nos preocupaba, o a las empresas les preocupaba poner el producto en el mercado y existirían los clientes suficientes para comprar esos productos, ¿sí? En ese sería el escenario, por ejemplo, de las camisas. Solamente nos preocuparía hacer camisas para hombre, para mujer, las ponemos en el mercado y de inmediato todo el mundo nos va a comprar. ¿M? Excelente escenario. Pero a medida que fueron evolucionando los mercados, a medida que empezó a generarse el interés de aumentar las industrias, que aumentó la competitividad, aumentaron las empresas que participaban en cada uno de los mercados, pues esa oferta aumentó, la demanda de cierta manera se estabilizó y ya llevó a la necesidad de que los productores empezaran a interesarse en los clientes. Los clientes empezaron a tener poder. Ya los clientes no solamente se interesaban por un vestido, sino que ese vestido pues querían los clientes que tuviera cierto tipo de características. Entonces ya al haber no solamente un sastre en toda la ciudad, sino al haber 100, ya parte de esos 100 sastres deberían interesarse en entender o identificar cuáles eran las necesidades o los gustos que tenía esa persona para ofrecerle un producto que cumpla con esas características. Las organizaciones de hoy en día deben preocuparse cada vez más por eso. Las organizaciones de hoy en día se pelean por los clientes. De cierta manera, la satisfacción de los clientes es lo que determina que una organización pues tenga ingresos, ¿sí? Que los clientes se interesen por comprar esos productos y de cierta manera cuando nosotros planeamos un proyecto, un emprendimiento, lo primero que deberíamos pensar es en la satisfacción de los clientes, ¿sí? En que si yo quiero realizar camisas para mujer, pues de qué tipo le gustaría o se sentiría satisfecha las mujeres comprando esas camisas, o por lo menos no todas las mujeres, pero sí una gran porción que me represente a mí una gran cantidad de ingresos. ¿De qué tipo de material? ¿De qué tipo de color? ¿Sí? ¿Qué tipo de diseños? Primer elemento a la hora de plantear entonces los objetivos de un proyecto es la satisfacción de los clientes. En segundo lugar, los objetivos que se planean de un proyecto deben poder ser alcanzados con el presupuesto que yo les doy. Si bien yo debo establecer objetivos retadores, pues yo tengo que ser realista y de cierta manera objetivo a la hora de plantear los objetivos para el proyecto. ¿Sí? Yo no puedo establecerle aspectos al proyecto que no pueden alcanzar con el presupuesto que les estoy asignando, ¿sí? Yo no puedo planear construir o realizar una empresa en Colombia de un vehículo eléctrico cuando la producción de un vehículo eléctrico vale de 150 a 200 millones de pesos y yo tengo para el proyecto un total de 30 millones de pesos, ¿no? Es algo que realmente es imposible de alcanzar, tengo que ser realmente claro a la hora de plantear los límites de ese proyecto teniendo como referente el presupuesto que voy a utilizar. Que si bien el presupuesto puede ser apancalado a partir de esas entidades financieras, esas entidades que pueden darle un mayor músculo financiero al proyecto, sí, en ese sentido yo puedo darle
una mayor holgura a ese objetivo que voy a plantear dentro del proyecto, pero debo tener claro entonces que si yo no consigo ese músculo financiero, o debo replantear el proyecto, o en definitiva el proyecto no se va a poder realizar. En tercer elemento, los objetivos deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. Recordemos que ese es el otro limitante. Yo no puedo establecerle al equipo de trabajo o al proyecto un límite de tiempo o un objetivo en un límite de tiempo que no va a poder alcanzar. Imaginémonos nuevamente el ejemplo que les mencioné con anterioridad de las camisas para vender en el verano. ¿Sí? Si falta un mes para poder vender las camisas y en realidad poder poner en marcha, poder contratar el personal, poder contratar la maquinaria me va a demorar a mí 3 meses, pues si solamente tengo un mes no va a ser posible alcanzar ese objetivo. Yo también tengo que ser realista y claro al momento de planear el objetivo teniendo como referente el tiempo máximo en el cual lo voy a poder realizar. Y por último, un elemento muy importante y este está relacionado con las organizaciones que ya están estructuradas. Los objetivos de los proyectos deben contribuir con el desarrollo personal del equipo humano que ejecuta o que desarrolla el proyecto. Esto, ¿por qué puntualmente lo menciono? No solamente los proyectos son ejecutados a partir de emprendedores que tienen una idea de negocio, sino que los proyectos comúnmente son ejecutados por organizaciones que ya están estructuradas, que como en este caso, ejemplo que casualmente les menciono, que es una empresa que se dedica a hacer camisas para hombres, ha identificado una oportunidad en hacer camisas para mujeres. Miles de escenarios se pueden encontrar así en el entorno organizacional. Em, Cuando una organización entonces está constituida y decide desarrollar un proyecto, generalmente no utiliza elementos externos a la organización para poder desarrollar ese proyecto. ¿A qué me refiero? Si yo tengo maquinarias para realizar camisas para hombre, tengo el personal capacitado, tengo todas las áreas administrativas ya trabajando en pro de esa actividad, ¿sí? Tengo todo el conocimiento de las áreas o departamentos circundantes a esa actividad económica, pues entonces yo no necesitaré ni contratar más personal o no debería contratar más personal, no debería adquirir mayor maquinaria, no debería contratar de pronto otros proveedores, ¿sí? Porque de cierta manera es algo que yo ya tengo, ¿sí? Si yo voy a negociar con otro proveedor, pues posiblemente me tarde más tiempo, posiblemente no alcance esa confianza o ese nivel de, digamos, de beneficio que actualmente yo ya tengo con el proveedor con el cual yo contrato la materia prima, ¿no? Y posiblemente si contrato personal nuevo, sea necesario que yo lo capacite, ¿sí? Que se demore un tiempo en lograr aprender cuál es la actividad, que se demore un tiempo en lograr aprender cómo es el funcionamiento general de la empresa. Y recordemos que uno de los limitantes del proyecto es el tiempo. Por lo tanto, las organizaciones siempre, cuando ejecutan proyectos, tienden a utilizar o toman esa su personal interno. Es decir, por ejemplo, si alguien se dedica a la planeación de la producción de la compañía que realiza camisas para hombre, bueno, tiene su línea de producción y se encarga de realizar la planificación y ejecución de esas actividades productivas, pero resulta que la organización va a realizar un proyecto, entonces lo llama a él para que aparte de esa actividad también se encargue de las actividades puntuales del proyecto, para que también verifique la línea de producción de las camisas para mujer. Eso comúnmente le traduce a los trabajadores o les hace ver como un aumento en su carga laboral, como un aumento en sus actividades, como una duplicación de sus labores. Por lo tanto, desde los objetivos que se plantean para el proyecto, se debe mostrar que la ejecución o la realización de esas actividades del proyecto va a contribuir al equipo humano que lo va a realizar. Bien, ¿cuál es la metodología entonces para la gestión de los proyectos? Nosotros podremos encontrar dentro de la literatura diversas metodologías, diversas actividades que se ejecutan, que se desarrollan a la hora de llevar a cabo un proyecto. Son actividades que obviamente van a responder a una necesidad de investigación previa, ¿sí? De planeación de actividades, de ejecución de las mismas y de evaluación de esos resultados que consigo de acuerdo a lo que previamente he planificado. Yo básicamente les menciono actividades o fases que se pueden abarcar en 4 elementos principales: investigación, planificación y diseño, producción
y evaluación y monitoreo. Cada una de estas pues va a desprender un conjunto de tareas, un conjunto de acciones importantes a realizar, acciones importantes a ejecutar, que de cierta manera van a dar forma adecuada a ese desarrollo del proyecto. Nosotros primero tendremos una fase de investigación. Esta fase de investigación básicamente consiste en la fase previa en la cual yo determino puntualmente cuál es esa necesidad que identifico dentro del mercado, ¿sí? ¿Cuál es esa necesidad que yo he visto que no está siendo atendida, que está generando insatisfacción por parte de algunos consumidores, ¿sí? Que está generando, digamos, un hueco allí dentro del mercado que puede ser aprovechado por alguien? Por lo tanto, a partir de esta investigación yo podré entonces planear adecuadamente y establecer adecuadamente cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es ese resultado final que yo quiero llegar a alcanzar. Es un objetivo, digamos, de cierta manera previo. Más adelante les voy a mencionar dentro de la segunda fase que ese objetivo se puede mutar o se puede modificar. Porque en este elemento o en este apartado únicamente yo estoy teniendo en cuenta esos comentarios, esas necesidades, esos requerimientos, esos gustos que tienen los consumidores y a partir de los cuales yo voy a poder desarrollar un conjunto de actividades o voy a desarrollar un conjunto de estrategias que me permitan ofrecerles algo que ellos quieren. Bien, acá de igual manera implica el ejercicio de investigar a profundidad si posiblemente con anterioridad ya se realizó algún tipo de ejercicio similar, es decir, si anteriormente alguna otra organización, en el ejemplo que les he estado dando durante toda la tarde, si otra organización tomó la decisión de en el verano hacer camisas para mujeres, ¿sí? Para tratar de validar qué resultados posiblemente tuvo ese proyecto, ¿sí? Para tratar de entonces de conocer previamente los antecedentes que tuvo ese proyecto. Posiblemente allí encontremos que no tuvo ningún éxito, que tuvo problemas en su ejecución, tuvo grandes gastos, la tecnología que se utiliza es muy alta, ¿sí? O simplemente pues las mujeres no se interesaron finalmente en adquirir ese producto. Si no se interesaron en adquirir ese producto pudo haber sido por el material que se utilizó o por los diseños. De cierta manera es tratar de investigar de manera previa problemáticas que se le pueden presentar al proyecto durante su ejecución para en el momento de realizar la planeación poder determinar cuáles son las diferentes estrategias, las diferentes acciones que se van a poder desarrollar e implementar y evitar que pues nuestro proyecto fracase. En segundo lugar encontraremos entonces la fase de planificación y diseño. Yo les mencionaba con anterioridad que nosotros allí plantearíamos en la fase de investigación un objetivo principal, ¿sí? Es esa primera etapa, es ese primer vistazo del mercado objetivo en el cual yo me puedo ubicar dentro del mercado, ¿sí? Pero acá nosotros claramente ya podremos definir cuál es el propósito central del proyecto. ¿Por qué? Porque en esta fase de planificación, al lograr identificar qué es lo que quiere el cliente, yo voy a definir una serie de actividades que debo ejecutar. ¿Mm? Si yo he identificado entonces que lo que quiere el cliente es una camisa de manga corta, hecho con tal material, con tales productos y demás, pues yo tengo entonces que planear qué tipo de actividades necesito ejecutar para poder conseguir un producto con esas características. ¿Mm? ¿Qué tipo de tecnología necesito? ¿Qué tipo de procesos necesito ejecutar? ¿Qué tipo de capacitación deben tener mis trabajadores para que puedan construir ese elemento? ¿Sí? Pero acá, como se los dije con anterioridad, puede haber una mutación, puede haber un cambio a ese objetivo central, dependiendo obviamente de las limitantes que yo desde acá le pueda establecer al proyecto. Es decir, por ejemplo, si yo identifico que para poder realizar ese producto que quiero alcanzar requiere una tecnología que en realidad o es muy cara o por ejemplo ni siquiera en el país llega, pues yo ya un limitante le voy a colocar a ese objetivo, ¿no? Si ese objetivo estaba entonces que mis clientes querían un auto eléctrico que tuviese un sistema de recuperación de energía automática, entonces ya lo puedo eliminar, ¿no? Pues puedo hacerle de pronto el carro eléctrico, pero sin ese sistema de recuperación de energía porque esa tecnología no la tenemos en el país y traerla es muy costosa. Bien, desde acá entonces se puede empezar nuevamente a darle forma y a darle características puntuales
a ese objetivo que se quiere alcanzar, a partir ya de visualizar puntualmente cuáles son ese conjunto de actividades que necesito realizar y a partir de identificar para poder finalmente alcanzar ese resultado final, pues qué tipo de materiales, qué tipo de herramientas, qué tipo de acciones necesito ejecutar y cuáles no voy a poder alcanzar a desarrollar. También dentro de esta fase de planificación y diseño podré entonces determinar o hacer un ajuste a los tiempos, ¿sí? Podré identificar cuál es el tiempo adecuado para que se realice o se ejecute cada una de las actividades del proyecto. ¿Sí? A partir de identificar ese tiempo de ejecución de actividades del proyecto, podré entonces establecer los indicadores que más adelante me van a permitir a mí validar si estoy consiguiendo los resultados esperados. En otras palabras, por ejemplo, si yo necesito para el verano que comienza el próximo mes necesito vender unas 300 camisas, ¿sí? Y tengo estas 4 semanas para elaborar esas 300 camisas y estoy consiguiendo mensualmente la producción de 50. Entonces me permitirá a partir de esos indicadores validar y desarrollar las estrategias oportunas para poder alcanzar o para poder desarrollar el alcance de esos resultados final que yo quiero llegar. Bien, y nos permitirá entonces también a partir de esas fechas, a partir de esos indicadores, establecer un cronograma de eventos, establecer un cronograma que me permita a mí validar, bueno, en la primera semana alcancé a producir 50 camisas y tuve que haber producido 60, entonces me permitirá a mí con ese cronograma de plazos identificar puntualmente si los diferentes apartados, si las diferentes acciones están dentro del plazo presupuestado para el proyecto, si estoy desfasado y si necesito elaborar o implementar alguna acción o estrategia correctiva que me permita a futuro poder alcanzar esos elementos que quiero alcanzar. Luego de esto encontraremos la tercera fase, la fase de producción. Esta fase consiste básicamente en poner en marcha el desarrollo de las diferentes actividades y las diferentes acciones del proyecto. Esta fase básicamente consiste en asignar los diferentes recursos al proyecto, en asignarle el presupuesto, en asignarle todos los recursos necesarios para que se pueda ejecutar el proyecto. Acá, obviamente, a medida que se vayan ejecutando, que se vayan realizando cada una de las actividades, pues yo tendré que hacer control y seguimiento, ¿no? Teniendo en cuenta ese cronograma de eventos, teniendo en cuenta esos indicadores que yo había planeado, pues hacer ese seguimiento para validar que efectivamente yo vaya por el camino correcto. De igual manera, ir validando las diferentes acciones correctivas o acciones preventivas que por ahí yo tuve que haber diseñado en esa fase de planeación por si posiblemente se me presentaban a mí algún tipo de inconveniente. Y finalmente encontraremos una fase de evaluación y monitoreo. Obviamente esta fase es una fase previa a ese elemento que debe realizar el interventor, donde básicamente yo trataré de validar si efectivamente conseguí los elementos que yo quería desarrollar. Obviamente nunca, no solamente me debo enfocar en la cantidad de elementos que yo quería alcanzar. Por ejemplo, si necesitaba producir las 300 camisas y en las 3 primeras semanas llevaba yo 100 y finalmente alcancé a producir las 300 corriendo, ¿no? Tengo que validar entonces cómo se produjo esos resultados finales en términos, por ejemplo, de calidad, ¿sí? Si yo cumplí con los aspectos que quería ofrecer o si finalmente las últimas 200 camisas que produje pues no cumplen con ese objetivo inicial. En términos de costo, si yo finalmente pues cumplí dentro de los limitantes que estaba o finalmente pues tuve que haber comprado más materia prima porque como empecé a producir cada vez más y más y más y más, empecé a generar cada vez más desperdicio y la utilización de los recursos no fue la óptima. Tengo que evaluar también aspectos como la puntualidad, el tiempo, la precisión, la integridad también de la ejecución del proyecto. Ahora, muy brevemente, para tratar de cumplir con los espacios, con los tiempos que inicialmente yo había dicho de la sesión sincrónica, hablaré de los ejercicios de formulación de proyectos, porque como les menciono, en la siguiente sesión sincrónica, en la sesión correspondiente al módulo número 2, voy a hablar puntualmente de los ejercicios de evaluación de los proyectos, donde vamos a ver los estudios de factibilidad que nos va a permitir evaluar un proyecto desde diferentes perspectivas. En cuanto a la formulación del proyecto, básicamente
como lo he venido desarrollando y mencionando a lo largo de esta sesión sincrónica, se puede dar a partir de diferentes fuentes, ¿no? Esas fuentes siempre son em, alertas que me generan a mí la posibilidad o la aparición de una problemática, de una necesidad, de un requerimiento no atendido. Para una organización, ¿cómo puede ser una fuente de idea de proyecto? Las reclamaciones, por ejemplo, que les establecen sus clientes. Y esto es una gran fuente de elaboración o de planeación de proyectos. Por ejemplo, cuando una organización presenta una reclamación, cuando un cliente, perdón, le presenta a una organización una reclamación puntualmente sobre las características de su producto o puntualmente sobre cómo lo atendieron en el servicio o sobre el material utilizado del producto. Esto puede ser entonces la fuente de realización de un proyecto. A partir de identificar necesidades propias en los clientes que nosotros tenemos, que han sido insatisfechas, requerimientos que no han sido cumplidos, nos llama la atención a nosotros a que tratemos de desarrollar actividades, a que investiguemos cómo a partir de los recursos con los que actualmente cuenta la organización, ¿sí? Con los recursos que tiene la empresa, cómo pueden orientar esas actividades, cómo pueden orientar esos esfuerzos en cumplir esas expectativas que tienen los clientes. ¿Sí? Y de cierta manera, fuentes de información son resultantes también a partir de entrevistas que no solamente se pueden realizar a clientes internos de la empresa, a clientes, o sea, propios que ya tienen la organización, sino también a clientes que son clientes potenciales de una empresa, ¿no? Como cuando ustedes están en un mercado y se acercan a preguntarle sobre una marca o un producto en específico, estos pueden ser fuentes realmente de información muy vital o muy significativa para la ejecución o la realización de proyectos, ¿sí? Porque en ocasiones, a mí particularmente me ha pasado, donde me han abordado, me han preguntado si yo estoy satisfecho con un producto o un servicio en particular, si a mí me interesaría, por ejemplo, adquirir un producto con características similares, que de pronto tuviese otra funcionalidad, que tuviese otro material, otras características, y a partir de ese tipo de entrevistas es que posiblemente se pueden eh, llamar ideas sobre nuevos productos, sobre nuevas alternativas que se pueden desarrollar y que se pueden ofrecer a los clientes potenciales que pueda tener esa organización o esa idea de negocio. Les quiero dar un espacio a ustedes para que puedan consultar. Hasta el momento ninguno me generó ninguna alerta por allí, entonces supongo que eh, teníamos la presentación sin inconvenientes, sin que se congelara por lo menos la pantalla. Bueno, veo que Sunilda no se pudo conectar. Afortunadamente, pues creo que ella salió y no se presentó inconveniente. Afortunadamente no se nos bloqueó la plataforma, pero sí con anterioridad, como les dije, me pasó mucho esta semana que, que se bloqueó de cierta manera cuando alguien ingresaba o salía de la sesión, me bloqueaba la pantalla. Ferreira Cristancho Teddy se pronuncia así, creo que sí. Me pregunta sobre la presentación. No, lo que pasa es que ya dejé de compartir la presentación. Em, Estoy verificando ahora sí el chat don, donde está usted. Sí, afortunadamente esta no se congeló. Eh, es un alivio para mí, créanme, porque en muchas ocasiones está uno desarrollando la sesión sincrónica y después de un largo discurso, cuando vuelve aquí a la plataforma, se da cuenta que se bloqueó y de cierta manera uno tiene esa sensación de que de pronto ustedes se quedaron en ese instante y no pudieron avanzar en el desarrollo de toda la sesión. Pero afortunadamente acá no se presentó ese inconveniente y de buena manera pues afortunadamente tenemos el video de respaldo también. Bueno, les quiero preguntar a ustedes, ¿tienen algún comentario sobre estas temáticas que hemos trabajado hoy? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna inquietud también frente a las actividades que se deben desarrollar en este módulo?
inicial del curso. Profe, no, buenas tardes. No, muchas gracias. El tema estuvo muy claro. Estos mismos temas son los que van en el quiz, ¿cierto, profe? Sí, sí, varios de estos elementos se van a presentar allí en el quiz. Em, Varios de los que mencioné pues muy reiterativamente y puntualmente. Por ejemplo, los apartados que componen el proyecto. Ahí les doy una pregunta que muy posiblemente les aparezca, que es obviamente pues el objetivo, el presupuesto y el plazo. Esa es una pregunta segura que les va a aparecer, pero de diferentes elementos que yo les mencioné en la sesión sincrónica, les va a aparecer en ese quiz que pues les sugiero que presenten muy rápido para poderles habilitar con un tiempo mayor la presentación de esa actividad número 3. La Muchas presentación, gracias. no, muchas gracias a ti, Alina. Em, la presentación pues la pueden verificar en el video que yo les paso de esta sesión sincrónica. Allí pueden visualizar la presentación que les compartí sin inconveniente. La última diapositiva, la identificación del problema, ¿sí? Em, ya vuelvo otra vez con el chat. Esta última diapositiva pues va puntualmente a ese ejercicio de tratar de verificar la identificación de problemáticas que pueden surgir dentro de una organización, de una situación potencial a partir de la cual existe una problemática. Como les mencionaba, comúnmente para las organizaciones una fuente de información en la elaboración de proyectos es cuando se presentan quejas o reclamos por parte de sus clientes, ¿no? Esa es una fuente potencial de elaboración de proyectos, ya que a partir de identificar esas problemáticas que se están presentando en la empresa, yo puedo realizar, digamos, de cierta manera un ejercicio de verificación puntualmente de dónde se presentó esa problemática y a partir de validar las diferentes em, acciones que se ejecutan dentro de la empresa, pues diseñar un ejercicio posiblemente que me puede llevar a mí a realizar un nuevo proyecto y a tratar de investigar de cómo a partir de modificar posiblemente mis acciones internas o a partir de esa necesidad que yo he identificado en el cliente, puedo poner en marcha un proyecto que me permita a mí llevar a feliz término un nuevo ejercicio productivo para mi organización. Me estabas preguntando a alguien, vuelvo otra vez al chat, sobre la actividad número 3. Sí, no sé si de pronto Erika viste al inicio de la sesión sincrónica. Yo nuevamente les compartí nuestro plan de formación y cronograma de actividades. La actividad número 3 del aula es la actividad donde ustedes van a realizar una evaluación de un proyecto. Van a utilizar por allí em, un cálculo en el programa Excel. Entonces, pues posiblemente y la experiencia me ha mostrado que muchas veces se presentan preguntas, no tanto por el cálculo en Excel, porque el ejercicio que ustedes van a desarrollar en Excel es prácticamente el mismo que yo les muestro en el video que encuentran en el material de estudio del módulo 2, pero sí las preguntas que de pronto se les van a plantear a ustedes es si están identificando correctamente las diferentes variables que deben aplicar allí en el ejercicio. Entonces, la mención que yo realizaba sobre esa actividad número 3, que no te preocupes porque veo que el siguiente comentario que realizas es que esta es tu primera clase, apenas este lunes siguiente se va a cerrar la primera actividad. La recomendación que yo realizaba era que este lunes cerramos la primera actividad, se habilita la segunda actividad que es el quiz y la recomendación que yo les hago es que traten la mayoría de realizar la presentación de ese quiz lo más pronto posible para que en dado caso el día 21 de septiembre, si la mayoría han realizado la presentación del quiz,
yo a partir de ese día les habilito la actividad número 3 y así van a poder tener tiempo adicional, es decir, van a tener una semana más para leer esa actividad, para verificar de qué se trata, para ver todas las variables y en dado caso, si es necesario, pues que me realicen a mí las preguntas que tengan sobre el desarrollo del aula. Me pregunta Brigitte, ¿cuándo presentemos el quiz al finalizar tendremos la nota? No, la nota la tienen inmediatamente. Lo que es posible que se demore un poco más hasta finalizar la presentación, o mejor dicho, hasta el 28 de septiembre, es que ustedes verifiquen las respuestas. Digamos que yo siempre tengo ese lineamiento para evitar que por ahí, digamos, he tenido eventos en cursos anteriores en que hay grupos de estudiantes que mandan, por decirlo así, un conejillo de indias a que presente el quiz y a que les muestre posteriormente cuáles eran las respuestas correctas. Entonces, lo que yo hago en estos casos, o ya siempre implementado, es que ustedes la nota la tienen inmediatamente porque la plataforma califica de manera automática el quiz y las respuestas correctas ustedes las van a poder visualizar después del 28 de septiembre. La actividad número 3, Angie, Tatiana, es de forma individual. Sí, todas las actividades son de carácter individual. Las únicas actividades que son entregables son la actividad 1 y 3 y ambas son individuales. Las demás actividades que se van a desarrollar en el curso son quizzes. Entonces, no, lo que es la actividad 1 y 3 se desarrollan de forma individual. En el material de curso, en la pestaña de infografía, aparece un signo de interrogación. Particularmente a cuál me indicas, de pronto el material del módulo 2. En el, buenas tardes a todos, compañeros profesor. Eh, en el módulo 1 dice así, infografía. Cuando yo le doy al clic para abrir, se despliega como una pestaña y luego aparece un signo de interrogación. Esta debe ser, de pronto. A mí no me aparece eso, me aparece un signo de interrogación. En esta que se llama Introducción a la gestión de proyectos. Esa. Bueno, no sabría decirte. Y esto es una imagen. Principalmente será de pronto em, el aplicativo o no sé, de pronto la herramienta. Es puntualmente eso porque se me hace extraño. Si quieres me escribes ahorita y yo te envío esta. Es una infografía de conceptos básicos. La verdad no contiene mayor información. Me preocuparía de pronto con otros materiales, con los videos o con los textos. Pero si quieres ahorita me escribes y te la envío por correo. Muchas gracias, profesor. Vale, listo. Em, Dice Erika, me preocupa, ya realizaron un foro. No hay ninguna actividad evaluable que se haya cerrado hasta el momento. Em, Como se los digo, la actividad número 1 se cierra este próximo lunes a las 8 de la mañana. Sí, con anterioridad hubo una actividad que fue la evaluación diagnóstica, pero esa evaluación diagnóstica no es evaluable. Yo les dije a muchos que quienes no la hayan presentado no se preocupen, que se concentren principalmente precisamente en desarrollar la actividad número 1, que es un foro y que cierra este próximo día lunes. Realmente esa es la actividad que en este momento ustedes deben concentrarse en desarrollar porque se hace parte del criterio de evaluación del curso. Si bien de pronto no es la actividad que tenga más peso sobre la nota final, pues es sumamente importante que ustedes presenten todas las actividades si no quieren verse obligados en que tengan que tener muy buena nota en las otras actividades para poder aprobar el curso. Entonces, hasta el momento, como se los digo, hay 14 estudiantes que de los 62, 64 que hacen parte de este curso, que ya presentaron la actividad.
muy bien por ellos. O sea, no les voy a decir que van a tener alguna implicación el presentar antes o después la actividad, porque eso no hace parte del criterio de evaluación, pero sí es muy bueno que ustedes realicen la presentación de las actividades con tiempo oportuno. ¿M? Y como nuevamente les reitero, la recomendación es no esperar hasta el último instante porque, por ejemplo, una caída de internet, como se los he dicho, no es justificación para habilitar tiempos extraordinarios a la entrega de las actividades. Entonces, el llamado para los restantes 50 estudiantes del curso es a que realicen la participación en esa primera actividad de manera oportuna. ¿Listo? ¿Qué otra duda o comentario tienen quienes en este momento están conectados? O damos por finalizada nuestra sesión sincrónica de hoy. Vale, muchas gracias Juliana por tu confirmación. Bien, veo que al parecer no hay dudas. Vale, perfecto. Entonces, vale, perfecto. Les agradezco a todos por... Bien, Dayana, lo que me pregunta, sí, que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir por el correo electrónico de la plataforma. Yo siempre trato, no sé si alguno de ustedes ya me ha escrito, pero sabrán que yo trato de responderles en el menor tiempo posible. Mi recomendación nuevamente es escribir con tiempo oportuno, ¿no? O sea, el correo electrónico de la plataforma yo voy a estar verificándolo hasta el día sábado al mediodía, ¿sí? A partir de ese momento pues empieza mi jornada de descanso, por lo tanto no voy a verificar el correo electrónico, lo verificaré luego hasta el día lunes a las 8 de la mañana. Entonces, si puntualmente ustedes tienen alguna inquietud, algo que quieran aclarar sobre el aula, me pueden escribir por el correo y yo en el transcurso de la semana, del día de mañana, el sábado, les voy a contestar. Pero siempre, igual, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir a cualquier hora, cualquier momento. Y pues tengan entonces en cuenta esos tiempos que voy a dedicarle yo para responder. Pero como se los digo, siempre trataré en lo posible de responderles a ustedes el mismo día que me realizan la consulta. Les agradezco a todos por la conexión, por la participación. Nuevamente reitero la invitación a participar en esta primera actividad que ya está cerca de vencer. Y de igual manera, como lo menciona Dayana, a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, la invitación es que me escriban por medio del correo electrónico en la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias a todos por la participación y una feliz tarde noche en el día de hoy y un feliz fin de semana también. Hasta pronto.